Próximo lunes, Comisión de Fiscalización arrancará con el proceso de sustanciación del pedido de juicio político en contra de los 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por incumplimiento de funciones. Aplicativos digitales de movilidad a discusión en reformas a la Ley de Tránsito. Comisión de Educación definió su cronograma de trabajo hasta diciembre de este año. En Ecuador, cada año desaparecen 10.000 personas, según un informe de la Fiscalía General del Estado. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Ricardo Bravo. Viernes 19 de julio del 2019. Amigas y amigos, tengan todos ustedes una buena tarde. Sean bienvenidos y bienvenidas a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en la ciudad de Quito y en internet en tvl.asambleanacional.gov.es y nos escuchan a través de la señal de la radio en todo el territorio ecuatoriano. Aquí arrancamos con el detalle de la información. Desde el próximo lunes, la Comisión de Fiscalización iniciará con la etapa de sustanciación del juicio político en contra de los 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La mesa legislativa decidió que, pese al accionar del Consejo de Participación de frenar la conformación de la comisión encargada de revisar la designación de los jueces de la Corte Constitucional, el juicio debe continuar. El juicio político va porque va. Es el criterio que mantiene la Comisión de Fiscalización tras la decisión del Consejo de Participación Ciudadana de acatar las medidas cautelares para detener la conformación de la comisión que revisa la designación de los jueces de la Corte Constitucional. Joana Cedeño, presidenta de la mesa, indicó que este proceso continúa. Si yo hoy día robo un celular y mañana lo devuelvo, igual ya robé. Yo creo que eso es uno de los principios que debe regir en cualquier acto jurídico y en este caso de una institución tan importante como el Consejo de Participación. Tienen que responder. Los legisladores indicaron que los 4 interpelados deberán aclarar y mostrar los documentos necesarios que sustenten sus decisiones como pruebas de descargo. Tendrán que documentadamente justificar por qué tuvieron esas decisiones. Sin embargo, nosotros nos reservaremos el derecho a revisar la información correspondiente, así como todas las pruebas de cargo que han sido presentadas. Vendrán pues acá a la Asamblea o acá a la Comisión pues a plantear los sustentos y los fundamentos. Nosotros como fiscalizadores estaremos a escuchar tanto las pruebas de cargo como de descargo para luego tomar una decisión pertinente. La Comisión de Fiscalización unificó ambos pedidos de juicio político porque tienen la misma intención. Desde el próximo lunes arrancará la etapa de sustanciación. Lunes 22 de julio, interpelantes Fabricio Villamar, Yanine Cruz y Raúl Tello. Martes 23 de julio, comparecencias de expertos. Miércoles 24 de julio, César Cárdenas, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, Gustavo Vega, expresidente del CNE Transitorio, y Diana Atamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Y el jueves 25 de julio acudirán los interpelados José Tuárez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, y los consejeros Victoria de Sintonio, Walter Gómez y Rosa Chalá. La mesa prevé contar con el informe listo para el 8 de agosto. Mariela Logroño, TVL Noticias. Entrevista. Como observamos, la Comisión de Fiscalización prevé ya su ciclo de comparecencias la próxima semana. Esta es materia de nuestra entrevista. Salim Saidán, magíster en Derecho Constitucional, catedrático universitario, presidente de la Comisión Académica del Colegio de Abogados de Pichincha. Doctor Saidán, gracias por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. Un gusto, Ricardo, estar en su programa y un saludo también a los televidentes. Claro que sí. Doctor, una reacción. La Comisión de Fiscalización decidió ya abrir su ciclo de comparecencias, calificó ya a trámite estas 2 solicitudes de juicio político, una está pendiente aún. ¿Cuál es la reacción que podemos generar a esta hora? Bueno, primero de sorpresa, ¿no? por la premura con la que se están sustanciando, evacuando las distintas etapas procesales del juicio político. ¿Por qué razón? Porque hemos tenido a inicios de esta semana el ingreso de una solicitud de enjuiciamiento político. El día miércoles la Comisión de Fiscalización ya tuvo un primer pronunciamiento y el CAL. El Consejo de Administración Legislativa el día miércoles ya calificó la solicitud de enjuiciamiento político y el día de hoy
ya la Comisión de Fiscalización ha dado inicio a la sustanciación del juicio político. Me da mala atención que en tan solo una semana se han evacuado todos estos pasos que generalmente toma un poco más de tiempo. Los tiempos de la Asamblea han sido distintos, en otros casos se han tomado semanas, se han tomado meses, y sin embargo me da mala atención que en este caso se haya hecho todo con la premura que se ha dado. La lectura que uno podría generar respecto de la admisión a trámite es política. Totalmente política, y yo sí les exhorto a los asambleístas a que ajusten sus actuaciones al ordenamiento jurídico, a la Constitución, a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que no se apliquen los plazos, los procedimientos con selectividad, unos con premura, otros con un poco más de calma en la sustanciación. Me parece muy llamativo que en una sola semana se hayan registrado estos 3 acontecimios en el seno del despacho del presidente, que ha receptado la solicitud. En el CAL puntualmente. El CAL, que ha calificado la solicitud de juicio político, y la Comisión de Fiscalización, que ya ha declarado abierta la etapa de sustanciación. Vamos a lo de fondo. La asambleísta Yanine Cruz, en su momento el asambleísta Fabricio Villamar también acusan de un supuesto incumplimiento de funciones, o más bien de una arrogación de funciones, y una de ellas se estaría pasando por alto una resolución de la Corte Constitucional en donde señala que las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio no pueden ser revisadas, se ha dicho en su momento, y también destituir a las autoridades que fueron nombradas por el transitorio. Yo creo que hay que separar las dos solicitudes de enjuiciamiento político. Por un lado, la del asambleísta Fabricio Villamar, y por otro lado, la del asambleísta Yanine Cruz. La solicitud de Fabricio Villamar adolece de un grave error. ¿Cuál? ¿Por qué razón? Se invoca la causal de incumplimiento de funciones, que es la única causal que está contemplada en el artículo 131 de la Constitución, por algo atribuible al señor Tuárez cuando fue candidato a consejero. Cuando fue posesionado en funciones, a partir de ahí se tiene que, obviamente, atribuir cualquier tipo de incumplimiento de funciones. De funciones. Pero usted hace referencia a esta documentación que entregó en el Consejo Nacional Electoral. Se están confundiendo inhabilidades, ¿sí? Inhabilidades con incumplimiento de funciones. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona es candidato, inscribe su candidatura, entrega documentación de respaldo que tiene que ser verificada por el órgano electoral, en este caso por el Consejo Nacional Electoral Transitorio? ¿Qué es lo que hizo o qué no hizo el Consejo Nacional Electoral de Transición? No verificó información, no contrastó la información que le entregaba el postulante con la información que reposaba en instituciones públicas. Si es que esa omisión es atribuida al Consejo Nacional Electoral, ¿por qué no se redireccionó el juicio político hacia los vocales del Consejo Transitorio, que pueden ser enjuiciados hasta un año después de culminar sus funciones? ¿Ellos tendrían responsabilidad al verificar la documentación entregada por los candidatos en ese entonces? Así es, no tiene que confiarse solamente por las declaraciones que formulan los postulantes. Para eso está un órgano electoral como el Consejo Nacional Electoral. Tiene que contrastar, verificar la información y no solamente confiar en la información aportada por los postulantes. ¿Qué es lo que pasó en este caso? Gustavo Vega, Diana Tamain, César Cabrera. Los consejeros transitorios. Los consejeros transitorios. ¿Y por qué pongo énfasis en Diana Tamain y César Cabrera? Porque ellos son parte ahora también del Consejo Nacional Electoral y fueron parte del Consejo Nacional Electoral de Transición. ¿Por qué razón no se investiga a estos vocales? Veo yo que, eso sí, con acierto se ha dispuesto a la comparecencia de Diana Tamain, por ejemplo, para que dé sus explicaciones. Espero que ahí sí se abra también el enjuiciamiento político como corresponde contra los vocales del Consejo Nacional Electoral de Transición que votaron a favor de la inscripción de la candidatura de Tuárez y los demás consejeros. Ellos son responsables de este primer acto, nos ha dicho. Segundo, pero también un candidato presenta la documentación y si esta está falseada estaría cometiendo perjurio. Claro, falsificación de documentos. ¿Y eso quién tiene que revisar? Están tipificados como delitos los dos casos. ¿Y quién lo tiene que revisar aquí? El mismo asambleísta Fabricio Villamar ha reconocido que esos dos serían los delitos por los cuales tendría que ser procesado penalmente. Pero ¿qué es lo que pasa cuando se procesa penalmente a una persona que ha incurrido en estas conductas? Se tiene que determinar primero la responsabilidad penal para luego se produzca obviamente el cese en funciones. Claro. Lo cual no ha ocurrido. No ha ocurrido. Entonces, en este caso, si es que el señor Fabricio Villamar está sustentando su juicio político ahora, porque ha cambiado al parecer, ahora en el perjurio
en la falsificación de documento, que espere un pronunciamiento de la Fiscalía primero. Lo que hizo Tuárez como candidato, pues tiene que derivar en una investigación y en una sanción de rigor en el ámbito penal, pero no necesariamente eso es incumplimiento de funciones, porque lo que hizo o dejó de hacer Tuárez como candidato no es incumplimiento de funciones como autoridad. Hay que hacer esa distinción. Me queda claro aquello, pero aquí se liga a la siguiente solicitud de juicio político. El señor Tuárez fue llamado a la Comisión de Participación Ciudadana a que entregue documentación, a que responda a algunas inquietudes de los legisladores, se dijo. Finalmente, Tuárez en esa comisión no respondió a ninguna de las inquietudes, no entregó información, es lo que se ha dicho por parte de la comisión. Esa causal, esa figura más bien, ese hecho, sí consideraría un supuesto incumplimiento de funciones, porque ya se encontraba como presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Forzado, muy forzado. ¿Es forzado? Efectivamente, la Constitución de la República, la Ley Orgánica de la Función Legislativa contempla dos procedimientos de control político: el procedimiento documental y el enjuiciamiento político. El procedimiento documental efectivamente requería información. Le requirieron información y él entregó una carpeta. No es que no entregó información. Lo que sí no hizo, y penosamente tengo que reprocharlo, porque no es la manera como tiene que levantarse y retirarse. Exacto, o sea, totalmente reprochable. No quiero justificar esa actuación del señor Tuárez. Pero de ahí a que esa sea la suficiente causal para enjuiciar políticamente, por no quedarse respondiendo inquietudes de los legisladores, me parece que es muy forzado. Lo que sí ocurriría en este caso, o podría haber ocurrido en este caso, es si es que revisaban los procesos de designación de las autoridades por parte del Consejo Transitorio, hay algunos sectores que dicen que se habría incumplido funciones y se habría desacatado un dictamen de la Corte Constitucional. Yo no considero que es así. Se habría incurrido en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal. Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, que es un delito tipificado en el COIP. Que me llama la atención que ahora se hable tanto cuando yo no he visto que a una autoridad pública le atribuyan un delito de esa naturaleza. ¿Cuándo en este país ha existido un procesamiento penal por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente? Si vamos a sentar un buen precedente, bueno, pues vamos a tener que enjuiciar penalmente a varias autoridades que con recurrencia incumplen decisiones legítimas de autoridad competente. Pero el hecho de que en esta sesión del Consejo de Participación Ciudadana, y aquí caemos en el argumento de la siguiente solicitud de juicio político, el hecho de que en esta sesión del Consejo de Participación Ciudadana se pretenda elaborar un reglamento para la conformación de esta comisión, que sería la encargada de verificar el procedimiento de la designación de los jueces de la Corte Constitucional. Ese hecho ya puede constituir una causal, o más bien incurrir en el delito, en el presunto delito, y la causal para el siguiente juicio político. Eso ya no suena tan descabellado. Claro. Ese es el fundamento, en cambio, de la segunda solicitud de enjuiciamiento político de Janine Cruz. Yo discrepo con Janine, pero sin embargo me parece que en todo caso tendría un poco más de fundamento. Y digo un poco más de fundamento entre comillas, porque definitivamente, ¿qué es lo que ocurrió en ese momento, en la sesión anterior a la que se dio el día de ayer? La anterior sesión se había mocionado la conformación de una comisión que revise el proceso de designación de los jueces de la Corte Constitucional. ¿Qué es lo que pasó en el seno en el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana? Se aprobó esa moción, ¿sí? Se aprobó. ¿Qué es lo que tenía que pasar en la siguiente sesión, en la de ayer? Tenían que aprobar el acta de la sesión anterior, ¿sí? O que uno de los consejeros presente una moción, ¿sí?, que cuente con el apoyo de 3 consejeros al menos y que sea aprobada por 5 consejeros para reconsiderarla. Eso no ocurrió, sino solamente 4 consejeros son los que, en este caso, aprobaron dejar sin efecto la iniciativa de conformar esta comisión. No se reconsideró la votación anterior, faltó un voto. Y lo que hizo fue no darse paso a esta moción. Y lo que hace falta en este país es hacer evaluaciones estrictamente jurídicas y objetivas, sin compromiso político alguno, como algunos sectores lo han demostrado. Aquí en este caso creo que se equivocó el Consejo de Participación Ciudadana el día de ayer en la sesión. Dio paso a una moción presentada, me parece, por la vicepresidenta, por Rosa Chalá, para dejar sin efecto la idea de conformar esta comisión. Pero esa moción
era la reconsideración del anterior. Por lo tanto, tenía que contar con un voto más. ¿Qué es lo que pasó, en cambio, por parte de la oposición en el Consejo de Participación Ciudadana? 3 consejeros se enfermaron justamente antes de la sesión. No asistieron a la Reprochable también. Insisto, aquí no hay que hacer juicios de valor para avalar o cuestionar en base a mi identificación política con uno de los actores que están protagonizando este tipo de actuaciones, sino que hay que hacer valoraciones estrictamente jurídicas. Estuvo mal que el Consejo, solamente con 4 votos, dejen sin efecto lo aprobado en la sesión anterior. Estuvo mal, necesitaban un voto más. Y estuvo mal que 3 consejeros, en lugar de oponerse en la sesión, votar en contra, votar a favor, lo que sea, pero participar en la sesión, se ausenten por razones médicas. Qué coincidencia que 3 consejeros se enfermen justo vísperas de la sesión del Consejo de Participación. Son coincidencias que suceden en nuestro país. Doctor, finalmente, 2 errores no hacen un acierto, dirían algunos. ¿Existe la causal para que se los lleve a un juicio político, o más bien, con lo sucedido este último jueves, se desvanece cualquier situación? Porque la conformación, siquiera de la comisión, no ha sucedido. ¿Hay la materialización del hecho? Yo creo que no hay causal ni para enjuiciar políticamente ni penalmente a los 4 consejeros. El delito, en este caso de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, es un delito de resultado, y en este caso no se ha dado el resultado. Simplemente se trata de una tentativa, ni siquiera tentativa, yo diría una sola intención. Pero que por la intención ya también podrían ser juzgados políticamente, señalan los asambleístas. De ninguna manera. La sola intención, sin abrir un expediente, sin revisar ningún tipo de documentación, no configura incumplimiento de funciones. Para mí no hay causal ni para el enjuiciamiento político ni para el penal, porque no se concretó la conformación de la comisión ni siquiera se posesionó, la comisión ni siquiera inició sus funciones, la comisión no revisó ningún tipo de documentación, por lo tanto no se puede decir que han desacatado el dictamen de la Corte. Y por cierto, el dictamen de la Corte… Exacto, ¿qué señala el dictamen? ¿Puede el Consejo actual, el Consejo de Participación Ciudadana actual, revisar de forma administrativa, como han dicho, esta designación de los jueces de la Corte Constitucional o de las autoridades efectuadas por el transitorio? El artículo 105 del Código Orgánico Administrativo es sumamente claro. Por vicios insubsanables, ¿sí?, por expedir actos contrarios a la Constitución y la ley, se puede anular los actos solamente en la vía administrativa, inclusive prescindiendo del Tribunal Contencioso Administrativo. Es algo que está para lo que está facultado el Consejo de Participación Ciudadana según el Código Orgánico Administrativo. La Corte Constitucional… ¿Este Consejo sí puede revisar entonces los temas puede administrativos? Revisar. Yo insisto en que sí lo puede hacer, a pesar de que el dictamen de la Corte es un poco confuso, es ambiguo. Es clarísimo el Código Orgánico Administrativo. Se pueden anular los actos administrativos en caso de que se verifiquen nulidades absolutas, insubsanables, como es el caso de que algunos de los integrantes, por ejemplo, de la Comisión de Calificación, Comisión Calificadora de la Corte Constitucional, no hayan presentado la declaración juramentada, ejerciendo potestad nominadora. Entonces, en ese caso, yo creo que no hay que dejar pasar omisiones, irregularidades que se habrían presentado en el anterior Consejo Transitorio, porque si no, simplemente se va a normalizar eso en este país. Y ahora, ¿cuál sería el resultado de encontrarse estas presuntas irregularidades? ¿Cuál es el resultado? La, tal vez, suspensión ya de los jueces de la Corte Constitucional. Yo creo que el problema principal es que estamos santificando al Consejo Transitorio y demonizando al Consejo de Participación electo. Y no creo que tenemos que hacer ninguna de las dos cosas, ni santificar al uno, ni demonizar al otro. Simplemente tenemos que juzgar las actuaciones del anterior y las actuaciones de este, pero objetivamente y en derecho. ¿Qué es lo que ha hecho, por ejemplo, mal este Consejo de Participación Ciudadana? Ha resuelto reconsiderar una moción sin contar con los votos necesarios. Lo hizo solamente con 4 votos cuando necesitaba 5. ¿Qué es lo que hizo en cambio el Consejo Transitorio mal? Por ejemplo, le encargó como defensor público al señor Ángel Torres Machuca, que había incurrido en una irregularidad detectada por los ciudadanos que impugnaron su candidatura y que fue aceptada por el Pleno del Consejo Transitorio. Qué raro que un postulante impugnado, que se le acepta la impugnación, siga siendo el encargado de una institución pública. Entonces, creo que hay que dar paso a la revisión de los nombramientos. Al parecer, no se va a atrever el Consejo de Participación Ciudadana por temor a ser censurados y destituidos,
pero yo creo que es saludable que en este país sea transparente en las actuaciones del poder público. Gracias, doctor Salim Saidán, por estar con nosotros Ricardo. en la televisión de la Asamblea Nacional. Doctor Salim Saidán, efectuando toda una evaluación a estos procesos que se viven alrededor del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nosotros seguimos con más información. Los aplicativos digitales para la movilidad en Quito entran en análisis en las reformas a la actual ley de tránsito. Desde la comisión ocasional que debate el tema, se plantea además la posibilidad para que la ciudadanía evalúe el trabajo de los taxistas. Tras la movilización protagonizada por el gremio de los taxistas el último miércoles, exigiendo la eliminación de las plataformas digitales de movilidad como Uber y Cabify, la Comisión Ocasional de Tránsito de la Asamblea se reunirá con los dirigentes del taxismo. Y es que la regulación de esas plataformas no es ajena a la Comisión Ocasional, según lo explica su presidente, el asambleísta Fafo Gavilanes. Vamos a llamar al señor viceministro, vamos a llamar a la señora asambleísta María José Carrión, al señor Jorge Calderón, para que nos expliquen el alcance, lo que corresponde al alcance del documento, lo que corresponde a la ley de tránsito. Fabricio Villamar, vicepresidente de la Comisión de Tránsito, maneja una visión distinta a la planteada por el gremio amarillo. Sostiene que la ciudad no puede dejar de lado las nuevas tecnologías, así como las herramientas de movilidad. Lo único que se necesita aquí es respeto. El que elige en qué transportarse no es el gremio de los taxistas. El que elige en qué transportarse es el usuario. Si el usuario decide ir en bicicleta, en taxi, en bus o en burro, es su responsabilidad y su gusto. Nosotros no tenemos por qué bloquearles estas alternativas a los ecuatorianos. La formalidad es sinónimo de seguridad. Y es que es momento de evaluar el servicio que por años han prestado las operadoras de taxis, señalan los asambleístas Franklin Samaniego y Fernando Flores. Yo creo que esto tiene que orientarnos a mejorar el servicio, ellos lo han dicho, lo han aceptado, hay que mejorar el servicio. Y si hay un servicio que nos sentimos cómodos, y le hablo personalmente, yo tomo las unidades de Cabify porque me siento seguro. Por otro lado, el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, informó que las plataformas tecnológicas de Uber y Cabify no saldrán del espectro radioeléctrico. Este anuncio lo hizo un día después de que el gobierno llegara a un acuerdo con el gremio de taxistas. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión de Justicia incorporará el contenido del proyecto de ley para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana como insumo del informe para segundo debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. La iniciativa contempla aspectos como la modificación de las penas en caso de violencia contra la mujer, niños y adolescentes, además de sanciones por omisión de denuncia contra educadores que no expongan posibles casos de violencia sexual en la institución educativa. Un primer tema a considerarse como parte de las reformas al Código Penal son las medidas cautelares no privativas de libertad. En la propuesta de ley para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana plantea: se apliquen siempre y cuando el sujeto activo del presunto delito no haya cometido una infracción penal del mismo rango. Impone la limitación de su aplicación para delitos contra la inviolabilidad de la vida, secuestro en sus diferentes delitos contra la integridad sexual. Con respecto a la caución, que ésta no pueda ser admitida cuando el presunto infractor haya sido condenado con anterioridad. En delitos contra la inviolabilidad de la vida, secuestros en sus diferentes tipos y delitos contra la integridad sexual y reproductiva. En esa línea, además, la iniciativa, tras los casos de abuso sexual a menores de edad en instituciones educativas, propone sancionar a los educadores que hayan conocido un delito de carácter sexual cometido contra un alumno y no se haya denunciado. En el documento también se modifican las penas respetando el principio de proporcionalidad de las infracciones. Pena privativa de libertad de 15 a 30 días en contravenciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. En la actualidad es de 10 a 30 días. Pena privativa de libertad de 7 a 10 años en delitos de abuso sexual cuando la víctima sea menor de 14 años o con discapacidad. En la actualidad es de 5 a 7 años. Pena privativa de libertad de 10 a 13 años en delitos de abuso sexual cuando la víctima sea menor de 6 años o con discapacidad. En la actualidad es de 7 a 10 años.
pena privativa de libertad de 7 a 10 años en delitos de utilización de personas para exhibición pública con fines de naturaleza sexual cuando la víctima sea menor de 6 años o con discapacidad. En actualidad es de 5 a 7 años. En otro eje sobre el principio de oportunidad plantea que el fiscal no podrá abstenerse de iniciar la investigación penal ni de desistir de la ya iniciada en delitos contra la libertad personal en sus diversos tipos, delitos contra la inviolabilidad de la vida y delitos de robo con muerte. El documento pasó a manos de la Comisión de Justicia para que sea tratada como un insumo a las reformas al Código Penal. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión de Educación definió su agenda de trabajo hasta diciembre de este año. Las reformas al Código de Conocimientos, a la Ley de Educación Intercultural y a la Ley de Educación Superior serán algunas de las prioridades. Asimismo, la mesa recibió a representantes del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, quienes expusieron sobre el modelo de evaluación a las instituciones de educación superior. En el marco de las reformas a la Ley de Educación Superior, la Comisión de Educación recibió a Gabriel Galarza y a Silvia Vega, presidenta y consejera académica del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, CASES, quienes expusieron el modelo y procesos de evaluación externa para la acreditación de las universidades y escuelas politécnicas. Silvia Vega explicó que el modelo de evaluación institucional, técnico y académico que se aplicará desde septiembre de 2019 toma en cuenta aspectos básicos. Aquellas condiciones institucionales que se refieren a aspectos materiales como infraestructura, bibliotecas, aspectos organizacionales como por ejemplo la planificación estratégica, la gestión de la calidad y aspectos axiológicos como la igualdad de oportunidades, el bienestar estudiantil. Mientras que Galarza manifestó que el modelo de evaluación a las instituciones de educación superior debe ser dinámico y caminar a la vanguardia. Este modelo es transicional porque tiene que venir otro hacia el futuro. Y si nosotros tomamos la palabra Aufhebung, significa que poco a poco estos elementos que van quedando del pasado, llegará un rato, ojalá Dios quiera, la existencia quiera de nuestro país, que en algún momento las universidades no requieran de estos mecanismos. Por otra parte, la mesa legislativa aprobó el cronograma de trabajo hasta diciembre de 2019. Los comisionados se concentrarán en el tratamiento de proyectos de cerca de 6 temáticas, así como temas de fiscalización y comparecencias. Las reformas al Código de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación Ingenios iniciará en septiembre y está ligado a la problemática de los créditos educativos. En octubre y noviembre comenzará el análisis de las reformas a la Ley de Cultura y a las reformas a la Ley 116 expedidas por el antes Congreso Nacional. En diciembre trabajarán en el informe para segundo debate de las reformas a la Ley de Educación Intercultural y en el informe para primer debate de las reformas a la Ley de Educación Superior. En materia de fiscalización, la Comisión dará seguimiento a la presunta venta de cupos y analizará los recursos de la Casa de la Cultura. Así también tiene prevista la comparecencia de varios actores para que informen sobre diversos temas relacionados con la materia de educación. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Saludamos a nuestro compañero César Guanolema con la interpretación en el quichua. Minga chihuaychi kayukuna yukunchi ñami kashna kaychishi kikimpa wasiman chayamukunchi kichwa shimipi willay riksi chingapak mashi Ricardo Bravo allichishi willay kaypi kallarinchi. Fiscalización juicios políticos, Chinayati kai fiscalización mingarishka uku ima pimi kai punjakuna ima kaña allichishpa ñaupak mankati kunkuna. Kai Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tandanakuimanta kasna pusha gapukuna imata kasna ñawinchi taripa ita kallaringapa. Shamu awaki punja ima pimi kasna ña tukui huchachik runakuna Chinayati kasna kai huchachishkamanta chimba pura ayukuna ima kai pikatukuy willaykunata chayachinga nishpami kasna kai willaykunapi rikurishka kan. Reformas Ley Tránsito Chinayati kai aplicativos digitales kasna kai Quito llakta imapi kai taxi antawakuna purishka imamantami rimanakushpa katikunkuna kai kutin imaka kai Ley de Tránsito kamachi imapi imaginaya kimichina Chinayati kaypi astawan pakta rikuykuna ñawpakman katina imatami kaypi kachurashpa llankakunchin nishpami kaypi willachirkakuna. Kay Comisión Ocasional Mingarishka pillanka
gapukuna imaka kasna kai mushu kamachi ipika imashina yayaqtayukuna kai taxis kasna purishka rikushka llankashka imata pakta willanapak imami churakunchi nishpami riksichirkakuna. Explicativa Ley Seguridad Ciudadana, Shinayati Kai, fortalecimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana, Kamachi Imata Mushuyachina Pimi, Astawan Rimanakushpa Katikun, Justicia Mingarishka Pillanka Japokuna, Paikuna Kaningmi, Yukunchi Kasnakai Mañaikuna Imataka Kai Código Penal, Mushuyachina Kilka Imawami, Pacta Choranata Mashkakunchi Ninkai Pimi, Astawan Kari Imashina Yakasna. Warmikunata, wawakunata, kasna yakichigi makpi, wanachina kunata, mushuyachinka panishkami. Shinayati, kai hatun kamachi mushuyachi imapika, yachana wasikuna imapi, kasna yakikuna tiakpi. Mana wiyakpi imapas, kasna wanachikunata chayachina tamiño kunchika kaipi, mashka kunchi nishpami wiyachirka kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Entrevista. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en la emisión estelar de TVL Noticias. Nos vamos a apartar un poco sobre los temas políticos, vamos a hablar de temas de educación, porque también la comunidad universitaria está ávida de conocer sobre la oferta académica que en este caso ofrece el Instituto de Altos Estudios Nacionales, el IAEN. Vamos a revisar el perfil de nuestro invitado. Paul Cisneros, doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Políticos, catedrático del Instituto de Altos Estudios Nacionales, decano del Centro de Gobierno y Administración Pública del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN. Doctor Cisneros, gracias por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. Un gusto, Ricardo, gracias por la invitación. Claro que sí. Conversamos un poco sobre la oferta académica, qué es lo que tienen preparado el IAEN ahora. Entiendo que ahora uno puede acceder a temas, como conversaba, temas de economía, de seguridad, tal vez. ¿Cuál es la oferta académica? Así es. Muy bien, el IAEN tiene una oferta académica bastante amplia. Recordemos que el IAEN es la Universidad de Posgrado del Estado y esto tiene dos sentidos. Uno es que, en primer lugar, el IAEN recibe fondos del Estado para poder ofrecer programas a precios asequibles para que toda la ciudadanía pueda educarse en el cuarto nivel, garantizando así el derecho a la educación de calidad. Además, es una universidad de posgrado, esto significa que ofertamos títulos de cuarto nivel en una serie amplia de temas. Entonces, el IAEN está configurado por 5 centros académicos, cada uno oferta una serie de programas académicos de cuarto nivel que pueden ser maestrías de investigación, maestrías profesionales o especializaciones. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres? Muy bien. La diferencia es que las maestrías de investigación están orientadas hacia funcionarios públicos o ciudadanos en general que intentan generar información sobre cómo está funcionando nuestro Estado, nuestra sociedad. Esta información es clave para tomar decisiones. Es más más como iniciativa de alguna persona para aportar en temas de decisiones, como se había dicho. No solamente de una persona, sino que todas las instituciones públicas deberían estar encaminadas hacia la generación de información sobre cómo funcionan las políticas públicas, qué impactos, qué efectos están teniendo, para que eso retroalimente los procesos de decisión y, por ejemplo, hacer una reforma a una ley que regula la actuación de un ministerio, una secretaría, de una empresa pública. Entonces, los programas de investigación están orientados hacia este perfil. Los programas profesionalizantes, por otro lado, lo que tratan es de fortalecer y generar capacidades para la implementación de la política pública o, a su vez, el diseño de nuevas políticas públicas con la información generada por los otros actores. Investigación previa. Exactamente, exactamente. Y las especializaciones también tienen una orientación de profesionalización, esto es generar capacidades. La diferencia es que tienen una duración menor a las maestrías. Mientras que las maestrías duran 24 meses, las especializaciones tienen una duración de 12 meses. Es mucho más corto esto, un año nada más. Un año nada más. ¿Por qué? ¿Por qué esta diferencia? La diferencia está en la carga académica y en la modalidad de titulación. Entonces, sabemos que para titularnos de cualquier programa tenemos que hacer un proyecto de titulación, bien sea un examen complexivo o una investigación. Una tesis, que se conoce una tesis, exactamente. Comúnmente, claro. Comúnmente. Entonces, nuestras maestrías de investigación exigen hacer tesis, hacer investigación. ¿Es necesario ya no el examen complexivo? Para las de investigación, no. Para las profesionalizantes sí tenemos la opción del examen complexivo, que lo que intenta hacer es
Primero, hacer un compendio de todo el conocimiento que fue generado durante el programa para verificar si se han generado las capacidades necesarias. Las especializaciones también tienen la opción del examen complexivo y no exigen la realización de una investigación. ¿Y los estudiantes por dónde se están orientando más? ¿Por la tesis o por el examen complexivo? En los últimos 3 años hemos visto un cambio hacia el examen complexivo. Ha cambiado un poco la actitud hacia los exámenes complexivos, creo yo, afortunadamente. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes ven? En general, en este país tenemos pocas capacidades para investigación. Entonces, mucha gente se orientaba en principio a la investigación y mucha gente no se graduaba. No podían llegar a titularse porque no había la información para hacer la investigación o simplemente el mismo tren de su trabajo les exigía volver de manera rápida a sus actividades y descuidaban la investigación. O lo que sucede en las universidades. Muchas de las veces los estudiantes están tras de un profesor para que le corrijan el plan de tesis, para que revisen todo el trámite y finalmente por detalles como que no logran aprobar, ¿no? Sí, podrían verse como detalles, pero estos detalles reflejan unas fallas, unas falencias estructurales de la formación que tenemos en los niveles previos para hacer investigación. Ahora bien, hay una consulta recurrente. Sí. Y esto tiene que ver con la pregunta anterior. Es los estudiantes que de las universidades salieron ya con un examen complexivo o que se graduaron con un examen complexivo, ¿pueden acceder a una maestría o es necesario que tengan el título de investigación o la tesis? A ver, ahí claro, hay varias opciones. Nuestros estudiantes de los programas de investigación, de maestrías de investigación, hacen tesis, entonces ellos pueden acceder, por ejemplo, a un doctorado, si lo que quieren es continuar con una carrera académica. Los estudiantes que han estudiado una maestría profesionalizante o profesional. Pero maestría. Sí, o especialización, que terminan con un examen complexivo, pueden acceder a una maestría, nuevamente, si ese es su deseo, de investigación o a un doctorado, siempre y cuando eso cumpla con los requisitos del perfil de ingreso del programa siguiente que van a estudiar. Entonces, algunos programas de doctorado sí piden que uno haya hecho previamente una tesis, otros no necesariamente. ¿Y qué pasa con los estudiantes de pregrado? Sí. Los que todavía no han obtenido esta maestría y salen de la universidad, desean ir a acceder a uno de estos centros, ¿pueden hacerlo con este examen complexivo? Así es. ¿Sí lo pueden hacer? Sí, nosotros no discriminamos entre la forma de titulación en el pregrado. Simplemente lo que nos interesa a nosotros es captar estudiantes que salen de su pregrado con su título de tercer nivel y que están interesados en aportar a la construcción de lo público en el país. Ahora bien, hablemos un poco de cada uno de estos módulos que ofrece. Entiendo que son, tenemos acá 6. Centro de Gobierno y Administración Pública, Centro de Economía Pública. Esto me parece interesante porque además hace pocos días el IAN también brindaba algunas charlas respecto de la economía en el país. Así es. Brevemente, en líneas generales, ¿cómo está la economía en nuestro país? La economía en nuestro país tiene grandes retos. La pregunta es si vamos a poner en práctica las políticas y las prácticas que se necesitan para afrontar esos retos a tiempo. Me queda claro. Centro de Derechos y Justicia, Centro de Seguridad y Defensa, Centro de Relaciones Internacionales y Centro Prospectiva Estratégica. ¿A qué hace referencia esta maestría? La prospectiva estratégica hace referencia a pensar en el futuro. ¿Cuáles son los escenarios posibles que enfrenta el país? ¿Cuáles son los escenarios de los efectos de las políticas públicas que estamos implementando en este momento? Y lo que trata es de identificar los mejores caminos para llegar o evitar esos escenarios. Muy bien, a propósito de todo lo que vivimos en el país. Exactamente. La ciudadanía o los estudiantes que deseen acceder, brevemente, ¿cómo lo pueden hacer? Y costos de las maestrías en líneas generales. Perfecto, entonces el mecanismo es bastante simple. Todo el proceso de postulación, como se llama en el IAEN, se hace a través de la página web del IAEN, www.iaen.edu.es. Aquí los posibles potenciales estudiantes lo que hacen es subir información que nosotros le pedimos. Una carta que explique por qué quieren estudiar en el IAEN, su currículum, los respaldos del currículum y el recibo del pago de la inscripción. Una vez que nosotros tenemos esa información, las personas que tienen una nota mayor a 7 son invitadas a hacer un examen. Es un examen de conocimientos generales. Las personas que aprueban ese examen con una nota también mayor o igual a 7 son invitadas a una entrevista. Y en la entrevista también se califica sobre 7 y además se hace una revisión de la carta de intención. Si el postulante obtiene una nota igual o mayor a 7, entra en una lista de admitidos.
Nosotros estamos aceptando más o menos 25 estudiantes por programa, que es un número, digamos, que garantiza que podemos ofrecer una educación de calidad. Y luego de los 25, los postulantes entran en una lista de espera, ¿no?, que siempre se maneja por si acaso alguna persona decide no ingresar al programa. ¿Costos promedio? Costos. Las especializaciones están en $2,700 y las maestrías en $5,700. Entonces son costos, digamos, que considerando el mercado en el Ecuador de la educación superior son bastante asequibles, precisamente porque el IAEN recibe fondos públicos que permiten bajar los costos. Además tenemos programas de becas de colegiatura para quienes han sido buenos estudiantes durante su pregrado, que hayan tenido notas mayores o iguales al 8.1, pueden recibir una beca de colegiatura que consiste en que se les devuelve todo lo que ellos han pagado durante el programa si mantienen ese promedio de 8.1. Durante toda la carrera. Así es. Correcto. Así Muy es. bien. Gracias, doctor, por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional, conversando sobre temas de educación también. Ahí tienen ustedes, amigas y amigos, para aprovechar también los temas educativos que ofrece el Estado ecuatoriano. Vamos con más información. Durante el programa Tercer Debate de esta semana, los asambleístas Noralma Zambrano y Vilma Andrade analizaron la iniciativa denominada Parlamento Abierto. Las legisladoras coincidieron en la necesidad de fortalecer los mecanismos de participación de la ciudadanía en la construcción de las normas. Asamblea Nacional hacia un Parlamento abierto. Ese fue el tema de análisis del programa Tercer Debate de esta semana. Las asambleístas Noralma Zambrano y Vilma Andrade plantearon los objetivos. Justamente la transparencia. Es importante la participación ciudadana, que es uno de los ejes que tiene el Parlamento abierto. Entre los ejes que atraviesa la gestión se encuentran la transparencia y acceso a la información, así como la rendición de cuentas. El tema tecnológico, nosotros tenemos, por ejemplo, justamente los medios, la televisión, la radio. Que es una excelente herramienta para que la gente esté en contacto con la gestión que realizamos los asambleístas. Por otro lado, el Parlamento plantea un sistema de gestión antisoborno, mismo que será reconocido a escala internacional. Hemos tenido propuestas legislativas positivas que van en beneficio de la gente. Con esto podemos nosotros transparentar todo lo que se hace aquí. El camino hacia un Parlamento abierto quedó definido en esta semana, cuando el Pleno del Legislativo decidió aprobar por unanimidad una resolución que plantea varias acciones para conseguir ese fin. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La asambleísta Gabriela Larreategui presentó un proyecto de ley de adopciones que busca agilitar los procesos de adopción y reducir los tiempos para el efecto. El proyecto se encuentra en la Comisión Ocasional de Niñez y será incorporado en las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. El proyecto de ley sobre adopciones determina que la adopción la podrán efectuar únicamente parejas heterosexuales o personas solas. Establece también que no se podrá ser adoptado por más de una persona de forma simultánea, salvo que sean cónyuges. Lo que sí se podrá es adoptar a varios menores simultáneamente. Además, solo se podrá adoptar a personas menores de 18 años, siempre y cuando los adoptantes estén domiciliados en Ecuador, gocen de los derechos políticos, tengan más de 30 años y, por supuesto, la capacidad de manutención del menor. No podemos perder tampoco la minuciosidad con la que son analizadas las personas con las que van a adoptar, o sea, su estado psicológico, qué tanto quieren tener un niño. No queremos que hayan, por ejemplo, casos de trata. Según la asambleísta Gabriela Larreategui, proponente del proyecto de ley, en la actualidad el sistema demora en reconocer a un niño en abandono, para en lo posterior ponerlo en adopción. Por ello propone también cambios. Apenas se ha esclarecido que el niño no tiene familiares, ese proceso tiene que unirse con el de adopción. Si es que es un niño que ha sido abandonado en un espacio público, en canastas que muchas veces les dejan, no sabemos dónde, no tenemos manera de localizar a los padres. Ya determinamos que no localizamos al padre, tiene que ser declarado adoptable el día siguiente. Asegura que el trámite para la adopción en algunos casos dura hasta 10 años, por lo que propone la reducción en los tiempos. Y de los mini procesos que conlleva este grande proceso de adopción, el que más se demora es el juicio de adoptabilidad. Lo medular que hay que solucionar, estos juicios no pueden demorarse tanto, hay que respetar la prioridad en la atención que tienen que tener niños, niñas y adolescentes. La propuesta ya se encuentra en la Comisión Ocasional de la Niñez y será parte de las reformas al Código Orgánico de la Niñez. Lorena Espinosa, TVL Noticias.
En Ecuador, según un informe de Fiscalía, desde 2014 desaparecen 10.000 personas anualmente. Una de las víctimas fue Juliana Campoverde, quien desde el 2012 fue reportada como desaparecida. 7 años más tarde, una jueza dictó sentencia sobre Jonathan C., el pastor de una iglesia evangélica acusado de secuestrar y asesinar a Juliana. Juliana Campoverde fue reportada como desaparecida el 7 de julio de 2012 en Quito. A partir de ese día, inició una investigación para dar con su paradero. El tratamiento del caso pasó por la tutela de varios jueces que no lograron dictar una sentencia. Su padre, Absalón Campoverde, recuerda cómo fue el proceso hasta este 17 de julio, que la jueza decidió privar de libertad al pastor Jonathan C. por el delito de secuestro y asesinato. 11 fiscales que pasaron por este caso y que no quisieron ayudarnos a hacer justicia. Sin embargo, estamos contentos en parte, diría yo, porque como padres no podía ser de otra manera. El sufrimiento empieza a llegar a su etapa final. Estamos cerrando estas etapas. La jueza Sara Costales dispuso, además de 25 años de privación de libertad, $100.000 como indemnización y además el cierre de la iglesia Oasis de Esperanza. Esta marca que empezó el 7 de julio del 2012, estará en nosotros toda la vida, porque nadie podrá llenar el vacío que nos deja Julián. Absalón Campoverde no solo es el padre de Juliana, es asambleísta y presidente de la Comisión Ocasional de Desaparecidos. Él asumió esta responsabilidad para trabajar por las personas que atraviesan situaciones similares a la suya y poder, a través de las leyes, garantizar el cumplimiento de las instituciones encargadas en resolver estos casos. La aspiración nuestra es que la ley, el proyecto de ley por los desaparecidos del Ecuador, culmine este año. Este año tiene que salir. Pasaron 7 años para que la familia Campoverde pueda sentir, como describe Absalón, un alivio. Sin embargo, no descansarán hasta localizar el cuerpo y darle sepultura. Sin embargo, yo creo que esa fortaleza que Juliana seguramente nos transmitía también, nos ha permitido estar aquí, y yo creo que mi hija, desde el día de ayer seguramente, ella también empezará a descansar en paz. El caso de Juliana Campoverde no es aislado. Según un informe de la Fiscalía General del Estado, desde 2014 cada año desaparecen 10.000 personas, de las cuales el 67% son mujeres. Por esta razón, el dictamen de la jueza Costales sobre analizar los casos desde un enfoque de género es relevante en la investigación y así agilitará los procesos. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y en otro ámbito de la información, el presidente de la República, Lenín Moreno, participó en el evento denominado Lanzamiento de la Política para convertir al país en un Ecuador digital. Esta iniciativa busca encaminar al Ecuador en la tecnología mediante la asignación y distribución del espectro radioeléctrico, así como fomentar el desarrollo y democratización de los servicios de las telecomunicaciones en sitios con bajos índices de ingreso y población en condiciones de vulnerabilidad. El jefe de Estado dijo que el desarrollo social debe ir encaminado al presente y al futuro, de allí que la digitalización es importante para cumplir con esa premisa, señaló. La digitalización definitivamente es el futuro. No podemos quedarnos rezagados bajo ninguna circunstancia, como esta tecnología 5G, que francamente tendremos que aprender a manejarla lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque nos sirve para la salud, nos sirve para la seguridad, nos sirve para la educación, nos sirve para los emprendimientos, y la tecnología 5G y la nueva tecnología y la conexión al Internet, aunque no sea en su totalidad, van a ayudar muchísimo a ello. Asimismo, el presidente de la República, Lenín Moreno, y el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, se reunieron en el Palacio de Carondelet para abordar, entre otros temas, la necesidad de despenalizar el aborto por casos de violación. Vivanco manifestó la importancia de que la Asamblea Nacional resuelva que en casos de violación las mujeres son víctimas de un crimen y que no deben darles la opción de interrumpir, o que deben darles más bien una opción de interrumpir un embarazo no deseado y producto de un abuso o tortura. Sobre esto, el presidente Lenín Moreno indicó que el planteamiento debe ser analizado desde el punto de vista técnico y científico para que esta decisión no afecte a la sociedad ecuatoriana.
El director de Derechos Humanos agradeció el recibimiento del presidente y dijo que es fundamental para el futuro de un Estado mantener reuniones sobre estos temas de importancia. En estas circunstancias, felizmente, la Asamblea Nacional ha ido gradualmente avanzando, progresando, y creemos que felizmente estamos ante el proceso final, donde es muy probable y ojalá sí ocurra, Ecuador se va a poner al día en sus obligaciones jurídicas internacionales y ojalá logre despenalizar el aborto para casos como el de la violación. Willaikunata miñukunchi kasnakaychishi kikinkunapak allichishkanchi kichashimi piastawan riksishpa katishun. Tercer debate. Kainapunja chishi imami kaimama llaqta tandanaku yukupi kay tercer debate rimanakuy pactarka kaypimi Noralma Zambrano shinallate Vilma Andrade apukkuna kaypi paykuna yuyashkata chimpapurashpa rimanakurkakuna. Kaypika Parlamento Abierto imagina pactanamanta, kayana paikuna imagina kay llaqtapi kamachikuna ruranapi kashna kallarinamantami rimanakurkakuna. Proyecto Ley Adopciones. Shinallati Gabriela Lariategui apu imamishu kamachi rurana pakilka imata chayachirka kaypika imashina yakashna wawa kayaya mama wawakunata mana charikpi wawakunata kashna paykunaman chayachinapak utkashpami kanakan shinapash kay punchakuna imaka ancha kashna pachakunata mimutsurin kaypi kashna wawakuna imata chayachingapak chaytami ñukunchika kaypi kay kutin imaka kay Comisión Ocasional de Niñez hatun kay tandanakushka apukunawan rimanakukunchi kashna kay Código de la Niñez hatun kamachi imapi kashna mushuyachishkapi ñayuyaykunata kimiringapak nishpami willachirkakuna. Caso Juliana Campoverde, Shinallati Kashna Kay Ecuador llaqta imapika ishkay waranga chunga chusco Guatamantaka chunga waranga ayllukuna imami chingarishka kannimi. Shinallati kaypimi Kashna Kay Juliana Campoverde wamra imaka Kashna Kay manta chingarishka karka kay ishkay waranga chunga ishki Guatapi. Shinapash kay Jonathan C. runa imatami Kashna Kay Kanchis watakipa ñashu kama aylluimaka wanachinapa kaypika arinishkakan shinapash kashna kay wamra kuitsa imata kasallakichishka shina rikurishkamanta nishpami willachirkakuna. Aborto por violación shinallati kay Lenín Moreno llaqta pushak apugmi kashna kay José Miguel Vivanco runa imawan tandanakushpa rimanakurka kaypimi kashna paykunaka imashinalla warmikuna imata kikin kawsaypi llakichikpi chichu sakirikpi imashina wawakuna charina mana charinata kaypika rimanakushpa katinamikan kaypi kashna llakikuna imata ama ashtawan sinchiyachikapan nishpami yuyaypaktarirkakuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Y el último martes, 16 de julio, el municipio de Quito declaró mediante un comunicado que se suspende la elección del concurso Reina de Quito debido a que estos concursos reproducen roles de género que construyen imaginarios de estereotipos sociales, informó el municipio. A partir de esta decisión han surgido diversas reacciones. A partir del comunicado enviado por el municipio justificando la decisión de suspender la elección Reina de Quito, las reacciones surgieron. Por un lado, hay quienes apoyan esta decisión, ya que concuerdan con que este tipo de eventos contribuyen imaginarios y estereotipos sociales. También hubo quienes se sumaron, como las autoridades del municipio de Latacunga, que al día siguiente de la noticia anunciaron que este año tampoco habrá concurso en su ciudad. Y la ciudad de Loja lo está analizando. Pero hay quienes rechazan esta decisión, como la reina actual de Quito, que mencionó mediante una carta que reinar es servir y que el trabajo que hacen las reinas está enfocado en la ayuda social y que suprimirlo sería un error. Mientras que en la ciudad de Guayaquil, la reina actual está en periodo de gestación. La alcaldesa de esta ciudad, Cintia Viteri, dijo que debe continuar con su periodo de reina mientras transcursa su embarazo. Además, decidió suspender esta prohibición de los requisitos para quienes aspiran a la corona en esta ciudad.
El municipio de Quito anunció que no descarta innovar con un certamen que exponga las capacidades de las mujeres en otros espacios y sus contribuciones en distintos campos, para no dejar de lado la ayuda social que es brindada a distintas fundaciones de la capital. Tatiana Surin-Holzner, TVL Noticias. Ahora es momento de nuestro segmento Agenda Cultural con nuestra compañera Tatiana Surin-Holzner. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la Agenda Cultural. Como todos los viernes te traigo los planes del fin de semana. Empecemos para saber cuáles son. Dicen que un cómico nunca muere y que Peter Sellers desapareció un 26 de julio y nadie sabe a dónde fue. Lo que sí sabemos es que este viernes a las 7 de la noche en el Cine 8:30 se rendirá un homenaje a su presencia y a sus mejores obras, como lo fue La Pantera Rosa y Guateque. Así que ya sabes de este evento de viernes para que seas parte de las mejores películas de este gran artista cómico del mundo. Este sábado a las 6 de la tarde, la banda Infanto Juvenil de Quito presentará su concierto de verano. Te recordará las mejores obras de Beethoven y Mozart en un evento en el Teatro Capitol. La entrada es completamente gratuita y es apto para todo público. ¿Qué mejor manera que cerrar la agenda cultural con comida este domingo? Así que te traigo este evento para que vayas con toda tu familia al centro de eventos en el Bicentenario, donde podrás ser parte del evento La Yapa. Aquí se presentará la mejor comida típica del Ecuador. La entrada es gratuita y si tienes ganas de algún platillo, tiene un precio especial para ti y para toda tu familia. Y con este evento cerramos la agenda cultural de este fin de semana, pero recuerda que todos los viernes te traigo nuevos planes. Hasta la próxima. Agenda de actividades. Este lunes 22 de julio, a partir de las 10 de la mañana, sesión de la Comisión Ocasional para atender temas y normas sobre niñez y adolescencia. Primero, la intervención y presentación general de la asambleísta Dayana Pazley, referente a la situación y problemática visibilizadas en la provincia del Guayas respecto al embarazo infantil y adolescente, desnutrición, violencia, trabajo infantil, consumo de drogas, adolescentes en conflictos con la ley y el Sistema Nacional de Protección Integral. Posterior a ello, la recepción de propuestas relacionadas a la reforma integral al Código de la Niñez y Adolescencia por parte de la sociedad civil. Esto se desarrollará en la Universidad Casa Grande en la ciudad de Guayaquil. Casa Grande está ubicada en las calles, en la calle Llanes, frente a la puerta 6 del centro comercial Albam Borja. Están las actividades del Parlamento ecuatoriano para el próximo lunes. Gracias, amigas y amigos. Nosotros cerramos la emisión estelar de TVL Noticias. Que tengan una buena tarde y un excelente fin de semana. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.